Muchas gracias, como siempre, por participar en esta jornada de nuestra oficina de transformación Acelera Pyme. Hoy vamos a conocer una solución en la que vamos a conseguir tener por fin una oficina sin papeles, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidas a la oficina sin papeles. Vamos a tener a Igor Andrés, consultor comercial de Euskadata, y a Juan García, que es Regional Sales de West and Center Spain en DocuWare, ¿vale? Que es la solución que vamos a conocer hoy. Os voy a comentar un poquito en qué consisten nuestras oficinas. Nosotros somos, como bien sabéis, la oficina Acelera Pyme de Euskadi, del País Vasco. ¿Pero qué es una OAP? Una OAP, una oficina Acelera Pyme. Bien, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de red.es, ¿vale? Estas oficinas están financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, queremos poner en valor, mostraros cuáles son los beneficios que aportan las nuevas tecnologías a vuestros negocios, ¿vale? Para ello, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos desarrollando una serie de jornadas, visitas a empresas, demostraciones de productos, como la jornada de hoy, para que veáis, para que conozcáis las ventajas de las nuevas tecnologías. Tenemos también un servicio de asesoramiento y acompañamiento a través del cual podemos ayudaros a resolver las dudas que se presenten en vuestro proceso de transformación digital, bien por nuestros propios medios o bien a través de colaboradores, como pueden ser los que tenemos hoy con nosotros. Y por otra parte, somos el puente entre las empresas beneficiarias, los beneficiarios del kit digital y los agentes digitalizadores. Por ejemplo, la jornada de hoy lo que pretende es poneros en contacto, en conocimiento, cuál es una de las soluciones que estarán disponibles en el marketplace. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, oap.ingeniería.eus, a través del correo electrónico o del número de teléfono que veréis también en la página web. Para que la jornada sea lo más fluida posible, por favor, mantened los micrófonos y las cámaras desconectados, y las preguntas en un principio nos las podéis hacer a través del chat. Luego probablemente abriremos el micro si surgen algunas dudas más importantes o de más envergadura para darle respuesta. Y al final de la jornada os pondré un código QR para que podáis acceder al formulario de valoración, que para nosotros es muy importante. Sin más dilación, os dejo con Igor, que se va a encargar de la primera parte de la presentación. ¿Tú quieres escuchar las oficinas sin papeles? Hola, muy buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por vuestra dedicación y vuestro tiempo a esta jornada. Soy Igor, asesor comercial de Euskadata, y estoy aquí junto con Juan, responsable nacional de DocuWare, y os queremos presentar una solución que consideramos que puede ser muy relevante para el día a día en cuanto al ahorro de costes, los flujos de trabajo y el ahorro de tiempo y costes en cuanto a lo que es la gestión digamos, administrativa principalmente, aunque como veremos se puede adecuar a cualquier otro proceso a nivel de empresa. Bueno, hoy ¿qué vamos a ver? ¿Qué es DocuWare? El software de DocuWare, las funcionalidades que posee en sí, los beneficios que nos puede aportar a nivel interno. El DocuWare Live, veremos una demo in situ para que podáis valorar un poquito las posibilidades que puede ofrecer DocuWare, y con esa demo luego solventaremos dudas y consultas al respecto. Bueno, Euskadata, primero presentarnos. Nosotros como Euskadata somos una empresa que lo que ayuda es a las empresas y las asesorías al ámbito de la digitalización, con todo tipo de soluciones, desde CRM, RP, soluciones a medida, de tal manera que nos podamos ubicar dentro del entorno competitivo en el que nos encontramos, aportando esas soluciones de valor, mejorando los procesos de la empresa y rentabilizando esa inversión de cara tanto a nivel interno como a nivel externo, tanto a nosotros como empresa y asesoría como a nuestros propios clientes. Llevamos 37 años en el mercado dando soporte y ayuda, ya como digo, a las empresas y a las asesorías, y tenemos evidentemente un ámbito de profesionales con conocimiento exhaustivo de cada una de las soluciones. Bueno, los servicios de Euskadata, como os hemos comentado, pues nos dedicamos a redes de infraestructura, soluciones cloud, soluciones app, ciberseguridad, hardware, software, soluciones a medida, CRMs, RPs, es decir, cualquier ámbito que la empresa pueda necesitar valorar para mejorar, como hemos dicho, tanto a nivel interno como externo, nosotros prestamos esa ayuda para ver cuál puede ser la solución óptima. Evidentemente también en esta coyuntura también estamos dando mucha relevancia e importancia al tema del ticket buy para el tema de la adecuación a la normativa vigente. Bueno, DocuWare, que es lo que nos vamos a centrar hoy. ¿En qué consiste DocuWare? Como veremos, DocuWare es una solución que lo que pretende es, digamos,
gestionar a nivel administrativo todos esos flujos de procesos, economizando tanto en tiempo como en costes todos esos flujos de trabajos que pueden ser tediosos o que requieren mucho tiempo de gestión, de tal manera que se agilice todo y se dinamice todos esos procesos, de tal manera que la empresa se beneficie tanto a nivel interno como a nivel de cara a sus clientes. DocuWare es una empresa fundada en 1988 que está especializada evidentemente en la gestión de documentos y fue pionera en software como servicio tanto de gestión documental basada en la nube con servicios cloud, de tal manera que permite la conectividad desde cualquier punto geográfico con un acceso inmediato y con una innovación continua para ir adecuándose a las necesidades de los clientes y al entorno competitivo en el que nos encontramos. Bueno, el éxito de DocuWare a nivel mundial, como podéis ver, las cifras son relevantes ya que trabajamos a nivel mundial con diferentes tipos de empresas, como veremos a continuación. Y aquí os mostramos algunas de las, digamos, de las certificaciones y cooperaciones a nivel de software, tanto Microsoft, Outlook, AG, es decir, DocuWare tiene la versatilidad de contar con diferentes soluciones para poder integrarse también con ellas. Y aquí hay algunas de las compañías o de las marcas que a nivel nacional utilizan DocuWare con un gran alto de éxito. Desde diferentes empresas como puede ser DHL, Netor, Móvil, bueno, empresas conocidas por todo el mundo. Bueno, DocuWare en sí, ¿qué es? ¿En qué consiste? Pues DocuWare lo que pretende es mejorar, como aquí ponemos, la eficiencia y la productividad de la empresa, ¿no? Mediante la captura de documentos, digitalizándolos y aportando, digamos, ese ahorro de coste y de tiempo a nivel de flujos de trabajo administrativo. Bueno, la gestión documental lo que pretende es también automatizar procesos, es decir, aquí estarían los inputs, que es la captura y entrada de toda aquella documentación con la que vamos a trabajar, bien desde correo electrónico, PDFs, documentos de Office, documentos escaneados, es decir, todos los inputs que podemos necesitar, digamos, gestionar. Una vez DocuWare adquiere esos documentos, dentro de lo que es el propio DocuWare, lo que hacemos es establecer unos flujos de trabajos a medidas adecuados a la propia empresa o a la asesoría, en lo que se automatizan en función de las necesidades de cada cliente. Es decir, está hecho a medida según las características que se demanden y puede adecuarse a cualquier ámbito de la empresa. Puede ser bien de administración, bien de producción, bien en cualquier ámbito. Y una vez que gestionamos esa información de manera inteligente, esa información luego podemos trabajar con ella desde diferentes ámbitos mediante la integración con otros RPs, la búsqueda inteligente en tiempo real, la navegación a través de diferentes puntos geográficos para poder trabajar bien geolocalizados, mediante informes, aplicaciones de apps y con un uso compartido por todos aquellos usuarios que necesiten trabajar con esa información gestionada. Bueno, ahora lo que vamos a ver es DocuWare como software, para que os hagáis una pequeña composición de lugar previamente a lo que va a ser la demo que va a presentar Juan, para que veáis un poquito, digamos, Bueno, este sería el onboarding, para que os podáis hacer una pequeña composición de lugar de en qué consiste, ¿no? En esencia, lo que hace DocuWare es recopilar y proteger los documentos, como hemos dicho, captura toda aquella información que nosotros queremos gestionar y protege esa documentación mediante altos niveles de seguridad. Aquí lo que vemos es un poquito lo que luego os mostrará Juan, pues, el proceso de, digamos, integración de documentos para luego con estas pestañas que ya veremos cómo trabajar con ellas. Bueno, se pueden generar flujos de trabajo, como hemos comentado, personalizados y adecuados a cada una de las necesidades de la empresa. Aquí se pueden aplicar diferentes tipos de reglas según también el nivel de usuarios que queramos. Es decir, podemos hacer que ciertos usuarios tengan un perfil determinado, puedan acceder a cierta documentación, puedan gestionar cierta información o puedan visualizar cierta información. Se establece una serie de jerarquías en función de las necesidades y utilidades que necesite cada usuario. Y bueno, como hemos comentado también, existe la disponibilidad de la app, y bueno, además de que es un servicio cloud, que podemos conectarnos desde cualquier punto, desde la propia app con el móvil, sobre todo, pues, para ejemplo, digamos, para el ámbito comercial o para gente que está y tiene continuamente, pues poder acceder a esa información en tiempo real y poder gestionarla desde cualquier dispositivo móvil.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dar paso a Juan para que os haga una breve demo de cómo funciona y qué posibilidades os puede aportar DocuWare, de tal manera que una vez que lo visualicéis podéis haceros una composición del lugar de qué beneficios os puede aportar a nivel empresarial o de asesoría. Entonces, os presento a Juan, doy paso a Juan. Buenos días, bienvenidos, gracias al Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa y sobre todo Oscodata por dejarme presentar nuestra solución y poder estar aquí en esta ciudad tan bonita que tenéis. Yo me vais a ver aquí un poquito, pero ahora voy a ir a mi espacio porque os voy a enseñar, bueno, pues una máquina virtual para que veáis cómo funciona. Os voy a dar un pequeño paseo por DocuWare, que lo llamamos nosotros, y después vamos a hacer pues uno de los procesos más habituales que tenemos, que es el proceso de facturas de proveedor con aprobación de un pequeño workflow de aprobación, y veréis cómo DocuWare es capaz de automatizar, de buscar un pedido, de machearlo con la factura y después prepararlo para la contabilidad automática en vuestro RP, ¿vale? Pues me voy para mi sitio y empezamos. La voy a dejar primero de compartir. Creo que todos debéis ya de ver mi pantalla. Si alguno no la ve o no me oye bien, pues que lo comente y estamos aquí. Bueno, pues esto es DocuWare. Esto es nuestra interface. Como bien ha dicho Igor, nosotros llevamos 34 años haciendo gestión documental. Y bueno, pues nosotros empezamos a digitalizar hace 34 años. Por lo tanto, lo que hemos hecho es hemos ido evolucionando nuestro producto y al final lo que nosotros buscamos ahora es automatizar procesos administrativos, ¿vale? Ten en cuenta que DocuWare tiene un potente OCR que es capaz de leer todos y cada uno de los caracteres de un documento y además va a ir aprendiendo a extraer los que nosotros llamamos campos de índice o metadatos para poder luego pues hacer búsquedas más rápidas o lanzar flujos de trabajo de manera automática, ¿vale? Mirad, os voy a dar, como he dicho, un primer paseo por DocuWare, que es muy sencillo. Aquí tenemos una serie de pestañas, vamos a empezar con las bandejas, ¿vale? La bandeja es la puerta de entrada a DocuWare, es decir, es donde nos van a llegar los documentos y nosotros aquí los vamos a archivar. Y lo que hace DocuWare es leerlos y si los conoce, pues los pone en verde y si no los conoce, pues los pone en amarillo, ¿vale? Tenemos varias vías de entrada a documentos. La primera sería importarla desde nuestro ordenador, ¿no? Podemos importarla, también podemos configurar importaciones automáticas, ¿no? Y configurar que todo aquel documento que caiga en una carpeta de nuestro ordenador o de nuestro servidor, pues DocuWare puede acudir y directamente subirlo aquí. Evidentemente también podemos archivar automáticamente con una serie de plantillas de archivado automático, pero va a depender de si el documento es nuestro o no es nuestro, ¿vale? También vamos a poder escanear. ¿Esto qué significa? Bueno, pues DocuWare se puede conectar a cualquier escáner, al que tengáis, da igual la marca, y vamos a poder mandarle la orden al escáner de que escanee y hacer algunas funciones extras. Por ejemplo, para nuestra certificación con la agencia tributaria, que lo habéis visto en uno de los logos en el apartado de certificaciones que teníamos, nosotros lo que tenemos que hacer, porque así lo marcan las agencias tributarias, las agencias forales, es cuando nos viene una factura en papel, certificar que no la habéis modificado. Entonces, para ello, lo que hace DocuWare es mandarle la orden al escáner y a la vez que escanea, la va a firmar con vuestro certificado de firma digital. Y la va a dejar aquí para que DocuWare la lea y aprenda o extraiga los datos si ya la conoce, ¿vale? Y hay una tercera vía de entrada, que es el correo electrónico. Nosotros estamos integrados directamente con Outlook. Si utilizáis Outlook, que pues, quizás sea la herramienta de correo electrónico más utilizada a nivel mundial, pues aquí tenemos directamente unos plugins donde cualquier correo que nos entre vamos a poder archivarlo, ¿no? Y que además una serie pues, de funciones, ¿no? Pues si lo quiero archivar y que sea visible para todos mis compañeros, que solo sea visible para mí, porque a lo mejor es un correo que quiero guardar, pero no quiero que lo vea nadie más que yo, o para algunos. O si es una factura, pues a lo mejor integrarla o hacerla de alguna manera más concreta, ¿vale? Es decir, podemos configurar distintos tipos de archivado desde el correo electrónico, dependiendo de nuestras necesidades, ¿vale? Y el correo es porque, vamos, es una de las mayores entradas últimamente de documentación que hay, ¿no? Bien, ahora volveremos aquí cuando empecemos lo que es la demo en sí. Vamos a seguir con la siguiente pestaña por este paseo por DocuWare.
¿Qué son las búsquedas? Claro, cuando tú tienes un OCR que es capaz de leer todo el documento entero y memorizarlo, pues nosotros vamos a tener varias formas de buscar. Aquí tendríamos todos nuestros archivadores, nosotros vamos a poder hacer tantos archivadores como queramos, porque evidentemente cada proceso, pues seguramente querramos extraer unos datos diferentes. Por ejemplo, si yo quiero archivar facturas de proveedor, pues lo normal es que elija como campo de archivado pues el nombre del proveedor, el CIF, el número de factura, la fecha de la factura, los importes, las líneas, porque también podemos leer las líneas de factura. Es decir, lo necesario, pues a lo mejor para hacer un apunte contable, ¿no? Pero sin embargo, si lo que yo quiero guardar son documentos de recursos humanos de la empresa, pues a lo mejor me interesan otros campos, como el nombre del trabajador, sus apellidos, su número de identificación, o sea, lo que es el DNI, o un número de identificación interno como número de trabajador, su dirección, números de teléfono de contacto, es decir, otro tipo de metadatos o de campo de índice. Por lo tanto, tendremos que crear tantos archivadores como sean necesarios para que nuestra documentación esté guardada de una manera ordenada, correcta y que sea fácil de buscar. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos este archivador, que es, por ejemplo, es un archivador genérico de documentación, no solo de algo específico, sino más genérica, pues aquí aparecen estos tipos de campos, que luego veréis que se pueden configurar de otra manera, donde, bueno, pues yo voy a poder hacer dos tipos de búsqueda. O bien por filtros, por estos índices, si yo me acuerdo de los filtros, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo le pincho aquí en los tipos de documentos, pues me aparecen 3, facturas, mail o propuestas. Sin embargo, si yo, por ejemplo, el nombre de empresa, le digo que estoy buscando algo de la empresa Flyington Germany, pues en el tipo de documento me aparecen ya solo 2. Es decir, él me va a ir filtrando y cuanto más filtros ponga, más rápida es la búsqueda, ¿vale? Podemos utilizar filtros por fechas o como nosotros lo queramos configurar, ¿vale? Pero también, si estoy buscando algo más antiguo, recordad que os he dicho que DocWeb ha leído todo el documento. Por lo tanto, voy a poder buscar, por ejemplo, por palabra. Esta empresa ficticia, que se llama Peter Engineers, es una empresa de ingeniería, ¿no? que aquí viene muy al caso, y nos dedicamos a hacer montañas rusas. Y lo que voy a buscar es un documento que estoy buscando de un tipo de montañas rusas que nosotros hacemos que se llama Thunderbird. Cuando yo le doy a buscar, lo que hace es que me trae todos los documentos que contienen la palabra Thunderbird y además me abre el primero, porque aquí le he puesto que me los abra por fecha, por ejemplo, como fecha más actual, y que me lo abra por la primera página donde se encuentra la palabra Thunderbird, que la tenéis aquí. ¿Vale? Pero DocWeb no solo me va a traer el documento que contenga la palabra Thunderbird, si además este documento tiene vínculos, es decir, documentos vinculados, que ahora hablaremos de eso, de cómo se pueden vincular documentos, pues con un solo clic voy a tener todos los documentos de la empresa. En este caso, esta empresa ha desarrollado un vínculo que es quiero tener todos los documentos de Flyington Germany. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos con esto, que es uno de nuestros cores que perseguimos, es que con los menos clics posibles la gente encuentre su documentación o realice una tarea correspondiente que venga definida en un flujo de trabajo, ¿vale? Bien, las búsquedas, como veis, motor importantísimo dentro de DocWeb, y nosotros pues siempre decimos una cosa: si no encontramos nada, ni por palabra, ni por filtros, la solución es que no está el documento. Y esto es uno de los mayores ladrones de tiempo que tienen los departamentos administrativos, que es lo que nosotros llamamos búsquedas infructuosas. Es decir, cuando alguien va a buscar algo donde debería estar, o bien un archivo físico, o bien un archivo por carpetas o tal, y no está. Y empiezan los problemas. Y como no tenemos a nadie que nos diga, oye, no siga buscando, que es que el problema es que no está, pues seguimos buscando. Y a veces involucramos a un compañero. Y entonces ya somos 2 buscando. Y al final, después de una hora, pues te das cuenta que el documento no está. O lo que viene a ser lo mismo, muchas veces en documentos físicos, se ha metido por error en otra Z, en otra cosa, y eso es exactamente igual que si no estuviese, ¿vale? Bueno, pues aquí, si está, lo vamos a encontrar, y si no está, la respuesta es rápida. La misma, 30 segundos. 30 segundos para encontrar, 30 segundos para decir, ponte a solucionar, ¿vale? Bien, pero además tenemos aquí esta pestañita que va muy ligada a las búsquedas, que son las listas. Las listas van a ser búsquedas predefinidas por vosotros, que DocWeb va a ir nutriendo solo.
Es decir, para ni siquiera tener que buscar en nuestro día a día, lo más habitual, pues yo me puedo crear una lista. ¿Y cómo las va a nutrir Dockware? Bueno, pues las va a nutrir en base a una variable. Esa variable puede ser una fecha, por ejemplo, en este ejemplo, esta señorita que es Peggy Jenkins, es la directora de administración, y lo que se ha creado es unas listas basadas en una variable tiempo que es facturas que están archivadas y con una tarea pendiente, con menos de 2 días, con entre 2 y 5 días o más de 5 días. Esto es porque ella quiere controlar a su equipo, a ver cómo hacen las tareas, ¿vale? O puede ser una variable que puede ser estado de un documento, porque los documentos podemos configurarle diferentes estados en función de flujos de trabajo que definamos. En este caso, las que tiene como estado, con la variable tipo estado de un documento es, por ejemplo, una lista de pedidos abiertos, es decir, pedidos hechos por nosotros a proveedores, pero que están pendientes de que llegue la factura. Por ejemplo, si yo le pincho aquí, además veis que aparece un 1 porque hay un documento, es que es así de sencillo. Es decir, en la lista nos aparecerá un número y ese número nos hará referencia al número de documentos que están en la lista, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos un pedido, que es el que nosotros le hemos hecho a nuestro proveedor US Steel, pero pues nada, con un material que le hemos pedido para el montaje de una montaña rusa. Muy bien, estas son las listas, ahora veréis durante la demo pues cómo van cambiando, ¿vale? En función de que va cambiando una fecha o va cambiando su estado. Bien, y luego tenemos las tareas y los formularios. Bueno, las carpetas es porque para la gente más tradicional, al final, pues dejamos o podemos ofrecer una vista por carpetas para que sigáis buscando por carpetas. Pero cuando la gente se habitúa a nuestro modelo de búsqueda, es que ya no tiene sentido buscar por carpetas, porque mirad, a nosotros nos da igual cómo se llama el documento, cómo lo hemos nombrado, nos da igual, lo hemos leído entero. Y tenemos la capacidad encima de extraer encima algunos campos para que podamos buscar mejor. Por lo tanto, no tiene mucho sentido, pero bueno, ahí lo tenemos y el que sea o quiera seguir viéndolas en formato carpetas, pues ahí está. Pero las tareas y los formularios lo vamos a ver durante lo que es el ejercicio, ¿vale? Las tareas son los trabajos individuales que tiene que hacer un usuario en un flujo de trabajo definido por vosotros, porque somos capaces de reproducir vuestros actuales flujos de trabajo y llevarlos a formato digital y sobre todo automatizar aquellas partes que se puedan automatizar, ¿vale? Y la parte de los formularios, vais a ver, es una entrada de información que puede haber en Dockware y que puede ser rellenado por un externo, es decir, por alguien que no tiene que tener licencia de Dockware, pero que a nosotros nos va a valer. Y lo vais a entender en el ejemplo que vamos a hacer. Venga, pues vamos a empezar con el ejemplo. Nosotros somos Peggy Jenkins, somos la directora de administración de Peter Engineer y hemos recibido una serie de facturas que, bueno, aquí me vais a perdonar, pero como no tengo un escáner aquí conectado, pues he simulado, ¿no?, que las hemos escaneado y ya están en la bandeja. Lo primero que ha hecho Dockware es leerla y, bueno, pues lo que os decía, si las conoce las pone en verde, como esta de aquí, por ejemplo, que vamos a archivar. Veis que yo aquí a la hora de archivar pues me salen muchos archivadores, ¿no?, porque puedo tener distintos archivadores, pero siempre una bombillita me va a hacer referencia de la bandeja que estoy correspondiente a cada archivador, ¿vale? Por ejemplo, en este me voy a ir a cuentas por pagar o facturas de proveedor. Y mirad, cuando yo me refiero a que la conoce, significa que estos datos que esta empresa configuró que quiere extraer de cada documento que entre a este archivador, los ha extraído ya. Yo no he tenido que hacer nada. Si me pongo aquí, por ejemplo, voy a hacer esto un pelín más grande. Vamos a ver. Sí, voy a utilizar esto de aquí, ¿vale? Y voy a quitarlos aquí. Y pues veis que si me pongo en el campo número de factura, pues se ilumina. ¿Por qué? Porque me está diciendo de dónde lo ha cogido, de dónde alguien le enseñó la primera vez que vino la factura de este proveedor que estaba el número de factura, ¿vale? La fecha de factura, por ejemplo. Mirad, aquí, en este ejemplo, pues esto es un exportador americano que me ha vendido un material y pues me lo pone en formato inglés. No sé si hay algún inglés, pero los ingleses van al revés del mundo y ellos ponen primero los meses antes que los días. Bueno, como yo tengo mi Dockware configurado en español, pues me lo cambia. O sea, él lo ha leído bien, pero lo transforma al formato que yo necesito, ¿vale? Leemos en más de 19 idiomas diferentes. Entonces, es muy difícil que no
que no tengamos, ¿no?, la posibilidad de convertir. Bien, voy revisando la factura, muy bien, lo ha leído todo muy bien, y por ejemplo veo que esta factura, pues el campo transporte marítimo está rellenado. Y aquí no lo ha leído. ¿Por qué? Bueno, pues posiblemente esta factura, las veces que nos ha llegado, no nos había cobrado este tipo de gastos y ahora lo ha hecho, pues vamos a enseñarle. ¿Cómo le enseñamos? Muy sencillo. Me pongo en el campo que yo quiero enseñarle, me vengo a donde está aquí, veis que se ilumina, con un clic del ratón, ya está. Nosotros patentamos a nivel mundial este módulo de inteligencia artificial y es un módulo de inteligencia artificial zonal, es decir, no es un ancla que siempre va a ir a buscar en la página 1 en esta zona, no, sino que va a ir a leer la zona que hay por arriba, por debajo, a la izquierda, a la derecha, para saber que yo le puedo enseñar en una primera factura que me ha llegado con una hoja, pero la siguiente traer 3, y yo voy a ir a buscar al mismo sitio, porque lo voy a identificar a lo largo del documento. Lo iré buscando por el documento hasta que coincida todo lo que yo he leído en la zona que tiene que tener. Por ejemplo, en el tema del nombre del proveedor o el número de factura, normalmente sí que viene en el mismo sitio, pero los totales, los IVAs y demás, pues va a depender del número de páginas que tengamos. Muy bien, así lo hemos enseñado, pues archivar. Ya está. O por ejemplo, si tenemos ahora esta, por ejemplo, pues que vemos que aquí me los pone algunos campos en rojo porque intenta leerlos, pero es que no existen, no están, pues perfecto, nada, no tengo que hacer nada, archivar. Es decir, las facturas que las conoce es ya muy rápido. Es verdad que al principio pues hay que enseñarle, o como por ejemplo en esta, ¿no?, donde, bueno, pues está en amarillo, pues vemos por ejemplo que se ha equivocado en el nombre del proveedor, ha puesto uno que tiene el envase de datos, pero no es el que ha ido, pues le enseño. Se pone otra vez en amarillo, como en esta vez son más de una palabra, pues arrastro con el ratón y ya está. No tengo que hacer nada. ¿Vale? El número de factura la ha cogido bien, la fecha la ha vuelto a coger bien, la fecha de pago pues también la ha cogido bien, y todo esto pues voy viendo a ver qué hay, ¿no? Porque no todo, a lo mejor no todas las facturas tienen que tener todos los campos. Pues no es obligatorio, pues le enseño los que hay. Por ejemplo, pues si estoy el subtotal, pues le enseño que el subtotal está aquí. Por ejemplo, impuestos no tiene, pero sí tiene flete, pues perfecto, aquí. Muy bien. Y archivar. Ya está. Así de sencillo se le enseña a Adobe, ¿vale? Y mirad, lo que ha pasado es que mientras que yo he ido archivando, nosotros lo hemos hecho así por no extendernos mucho en la demo de hoy, pero bueno, lo hemos hecho que vaya al mismo usuario, ¿no?, para verlo. Pero esto podría haber lanzado tareas a otro usuario. Le ha lanzado unas tareas. ¿Veis aquí que ya me pone un 3, me lo pone en rojo, ¿vale? Porque me está diciendo, oye, tienes tareas que hacer, nuevas, que no tenías antes, ¿vale? Porque las tareas se pueden quedar hechas o no, las podemos dejar para algo más. Y en las listas, pues ha habido modificaciones. De momento ya me ha puesto en esta lista 3 documentos, que son 3 facturas que están activas, es decir, están archivadas y con una tarea pendiente con menos de 2 días, que son las que acabamos de archivar. Y esta lista de aquí ya la ha vaciado. Ya no existe. ¿Por qué? Porque mirad, la primera factura que yo he archivado, aquí tenemos distintas además tareas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, que es la primera que yo he archivado, resulta que esta factura era la factura del pedido que estaba pendiente. ¿Y qué ha hecho Dockware? Pues mirad, lo primero que ha hecho Dockware es un three-way match, que lo llamamos nosotros, que es un macheo de documentos. Es decir, ha sido capaz de, como ha leído el número de pedido y lo tenía ya archivado previamente este documento, pues de momento, ¿no?, se lo ha vinculado a la factura para que si alguien necesita ver la factura vea todos los documentos que están, pero también un albarán que había, ¿vale? Y lo que ha comprobado es que el importe de la factura coincide con el del pedido y con el del albarán, ¿vale? Esto es lo primero que ha hecho. Pero que esto además podemos ver una trazabilidad y ver cómo lo ha hecho, porque si yo veo un historial de flujo de trabajo, pues aquí me abre, oye, pues mira, estas son las tareas manuales que tú tienes que hacer, pero si le pincho aquí, pues vemos que lo que él ha hecho es definir variables en los... ha leído alguna de las variables, que es el número de pedido, el número de albarán, las ha chequeado, las ha aprobado porque ha comprobado que es el mismo importe que lo que nosotros le hemos dicho, ¿vale?
Y evidentemente ya lo dejamos para que la tarea general, ¿qué tiene que hacer el usuario en este caso? Bueno, pues Dockware ha hecho otra cosita más, ¿vale? Que está muy, muy interesante. Le está proponiendo al usuario el asiento contable de esta cuenta, porque nosotros podemos conectarnos a base de datos de terceros, que son los RPs en este caso, y ver cómo en los maestros están definidos los proveedores y cómo normalmente se contabilizan estos proveedores, ¿vale? Entonces aquí lo que ha hecho Dockware es sugerir el asiento contable y le ha dicho, oye, mira, toda la compra de material pues va a la cuenta 1300. Estos son cuentas inventadas, no es el plan general contable, ¿vale? Esto es la cuenta 1300, que es inventario, ¿vale? Los impuestos te la voy a llevar a la cuenta 7400 de impuestos y los gastos de transporte marítimo a la cuenta 6550. Pero ojo, que nosotros podemos decir, bueno, sí, pero en este caso esto no va a ir aquí. Dockware desplegaría todas las cuentas contables que utilizamos con este proveedor y diría, pues mira, esto va, por ejemplo, no sé, para computers, ¿vale? Y podría cambiarlo yo desde aquí, ¿vale? Bueno, en este caso la voy a dejar, pero también si hacemos contabilidad analítica, ¿vale? Pues también los centros de coste, a los que irían repercutidos cada importe de estos. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es que valide si esto es correcto, si es lo que ha cogido es correcto, y además una serie de información extra que no aparece en la factura, porque Dockware puede autoindexar, que es lo que ha hecho, información que esté en otra base de datos, pero que sea valiosa para nosotros, o bien para buscar, por ejemplo, un documento o cualquier cosa. En este caso, también ha indexado el número del proveedor de nuestro RP, porque muchas veces pues sabéis mejor pues, los números de proveedor que los CIF o los nombres de los proveedores incluso. Bien. O, por ejemplo, pues la forma de pago. Es muy normal que los proveedores nos manden por defecto lo que les sale en el RP, 30 días de pago, pero a lo mejor nosotros en este caso, que tenemos, por ejemplo, domiciliado el pago, pues ya nos dice que vamos a hacer primero, o sea, tenemos un pronto pago para esa reserva de tal, que hemos pagado ya 21.184 euros y que el resto nos lo va a cobrar en cuenta directamente, no nos van a pasar un recibo, ¿vale? Esto realmente es un ejemplo, pero esto lo cogeríamos lo que vosotros tuvieseis definido en vuestro RP, ¿vale? Una vez que esto está correcto, lo voy a confirmar. Y ya está. Cuando yo confirmo esto, mirad, las listas vuelven a cambiar. Ya me dice que solo tengo 2 y esta factura ya ha terminado el flujo de trabajo que está hecho, porque ha automatizado la comprobación de la misma con el pedido y el albarán, nadie lo ha hecho ya Dockware, ¿vale? Esto también hace que minimicemos mucho los tiempos administrativos, porque, no sé, si recibís 5.000, 6.000, 7.000 facturas, al final todas las facturas se comprueban, sí o sí. Pero ¿cuántas luego tenemos mal? ¿Un 2%? ¿Un 1%? Es que no hay más. ¿Qué ocurre? Pues que si tenemos una herramienta que nos quita de las 6.000 que recibimos 5.000, no las tenemos que comprobar porque él es capaz de comprobar que los datos son correctos, pues ya empieza a aligerarse la carga administrativa y vamos a poder darle más valor a nuestro trabajo administrativo. Por ejemplo, ¿el qué? Echando más tiempo en esas 1.000 que sí que han venido mal y peleándolos y recuperando o haciendo que la factura pues al final sea la correcta, ¿vale? Y la deja en una lista preparada para exportar. ¿A dónde? Al ERP. ¿Para qué? Para contabilizar automáticamente, ¿vale? Todas estas listas, evidentemente, pues puede tener acceso quien vosotros le deis. Es decir, al final en Dockware el tema de los accesos está muy controlado y podéis darle acceso a las personas que queréis, ¿vale? Bien, pues pero aún tenemos 2 tareas que hacer, ¿no? La primera es en la factura del teléfono, que es una factura común, muy habitual, ¿vale? Por lo tanto, pues me está pidiendo que asigne aprobadores. ¿Quiénes son los aprobadores de esta factura? Yo podría asignarlos de manera manual o Dockware me sugiere quien normalmente aprueba estas facturas. Evidentemente esto lo configuraremos como vosotros queráis. Si lo tenéis definido ya vosotros quién tiene que aprobar cada, pues directamente no pasaría por aquí, sino que se le mandaría al aprobador directamente. Pero aquí lo hacemos para que veáis que también de manera manual, si no se tiene claro quién tiene que aprobar una factura, pues se puede hacer, ¿vale? Aquí lo que me está diciendo es que, mira, normalmente estas facturas, vamos a abrir la factura, esta factura la aprueban o dirección general, o sea, perdón, o dirección administrativa
y el director general, ¿no? En este caso la directora general. Bien, pues nosotros aquí lo que me está diciendo es que, oye, ¿y cuánto aprueba cada uno? Pues, por ejemplo, vamos a decir que estos 242 euros los va a aprobar la dirección administrativa y el resto lo va a aprobar dirección. Vale, esto es un ejemplo, ¿eh? No... Y ya me está diciendo a qué cuentas contables va a ir. ¿Vale? Pues nada, vemos que el sumatorio es correcto, que lo ha sumado él, y lo vamos a confirmar. Ya está, pues ahí tenemos una tarea. ¿Qué ocurre con esta factura? Bueno, pues esta factura lo primero que ocurre es que él ha ido a buscar a la base de datos del ERP y detecta que este proveedor no existe. Es un proveedor nuevo y no existe y no lo tenemos dado de alta, ¿vale? Perfecto. Pues lo primero que me dice, oye, a ver si es que me he equivocado yo, corrige al proveedor y me muestra el maestro del proveedor y efectivamente no está, porque no existe. Entonces, bueno, pues otra tarea que tenemos asignada, porque podemos elegir qué tarea vamos a hacer, es pedirle al proveedor que rellene un formulario de alta de proveedor, ¿vale? Y así os enseño los formularios. Vamos a mandárnoslo, en este caso, a nosotros mismos, para que veáis un poco, para no perder mucho tiempo, ¿vale? Vamos a ver, muy bien. featuresengineering.com. Si tuviésemos el mail de este proveedor en alguna base de datos, pues podríamos ir y ponerlo de manera automática, pero bueno, esto lo vamos a confirmar. Bien, pero me ha vuelto una tarea más. Yo he terminado esta tarea y me ha vuelto una, que es aprobar la parte de factura que hemos mandado a aprobar. Muy bien, aquí ya no me deja modificar nada, porque ya es algo fijo, ya lo ha hecho alguien, ¿no? Y ya me está diciendo, oye, no, solo aprueba o rechaza, y yo en este caso, pues voy a aprobar. Pero si yo le pincho, mirad que, bueno, van apareciendo una serie de sellos, conforme se van haciendo las tareas, que van dejando rastro, ¿vale? De quién ha hecho la primera tarea y un poco la información que yo quiero dar, ¿vale? En este caso, voy a confirmarla también y ya está. Bueno, ¿y cómo se han movido las listas? Pues ¿cómo se han movido las listas? Pues mira, aquí vemos cómo se están moviendo las listas. Ya solo me queda una factura pendiente, que es la que le hemos pedido al proveedor que nos mande sus datos, ¿vale? Y bueno, pues el proveedor lo que hace, vamos a forzarle un poco esto, ¿vale? Lo que hace es, mirar, aquí ha recibido 2 correos el usuario, uno que le está avisando de que tiene la factura que aprobar, ¿vale? Porque nosotros las tareas le mandamos avisos a los usuarios vía correo electrónico, ¿vale? Y en este caso, esto se supone que se lo hemos mandado al proveedor, ¿no? Donde le hemos mandado la copia de su documento que nos mandó él para decirle, bueno, pues hemos recibido esta factura, pero desafortunadamente pues no te tenemos dado de alta, ¿no? Y por favor rellena el siguiente formulario. Cuando nosotros abrimos esto, pues esto realmente lo está abriendo un externo que no tiene Docware, pero esto es un formulario que es digital, que lo podemos hacer con los logos que queráis y con las formas que queráis, ¿vale? Y con los campos que queráis, y esto lo que va a hacer es una entrada de información a Docware, ¿vale? Hay campos con asterisco que son obligatorios, donde el usuario pues tendría que ir rellenándolo, incluso le pedimos cierta documentación, por ejemplo, ¿no? No sé, lo que vosotros pidáis para dar de alta a un proveedor, y una vez que lo tuviésemos rellenado, lo enviaríamos. Y esto desencadenaría en Docware un flujo de trabajo que es mucho más largo y no me voy a extender mucho porque no nos queda mucho tiempo y quiero atender a vuestras preguntas, ¿vale? Cómo Docware pues vencería, o haría esto, ¿vale? Pero básicamente os explico, esto le iría a alguien, alguien haría una aprobación o no del proveedor y volcaría esta información en el ERP para darlo de alta como nuevo proveedor, ¿vale? Bien, pues para terminar os voy a enseñar cómo se exporta. Esto también lo voy a hacer manual, pero realmente se hace de manera automática, ¿vale? Nosotros tenemos algunos módulos muy curiosos, como el Docware Export, ¿vale? Que es capaz de exportar, ¿vale? Toda la información que ha leído en el formato válido para hacer un asiento contable. Pues, por ejemplo, en este caso, lo vamos a hacer en SAGE 50, por ejemplo.
¿vale? Pero podríamos hacerlo en Navision, en SAP, en A3, en el que queráis. Incluso si utilizáis un ERP un poco más hecho a medida para vosotros o menos conocido generalmente, da igual. Lo que hacemos es hablar con vuestro partner del ERP y ver cómo necesitan la construcción de este CSV y demás. Esta es la forma básica, pero podemos integrar por API directa, por web service, es decir, nosotros la integración va con nosotros porque creemos que es parte muy importante que puede aportar a la empresa, ¿vale? Porque todo lo que hemos sido capaces de leer, lo que vamos a hacer es decirle que no lo... aquí. Lo que vamos a hacer es decirle que no lo exporte ya y prepararlo. Esto habitualmente se hace de manera automática, donde podemos programar una exportación automática y luego una importación automática al ERP, ¿vale? Lo que ha creado es esto, ¿vale? Que es el fichero que SAGE50 admite para subirlo a su ERP con las diferentes partidas, los diferentes números de cuenta y los diferentes centros de coste. Y voy a dejar de compartir, porque esto es un poco lo que os quería enseñar. Antes de compartir, tenemos una pregunta de María. Sí. ¿Ha realizado algún proyecto para rellenar de forma automática los pedidos introducidos en DocuWare en el ERP? Entiendo que tendrías que tener un ERP conectado, no sé si lo tienes aquí. No, bueno, lo que hace el pedido, lo que hacemos con el pedido, cuando se genera en el ERP, ¿vale? Lo normal es que los pedidos generan también un documento. Se crea un documento en PDF. Lo normal es no imprimirlo o que el ERP lo mande por correo electrónico directamente al proveedor, si se tiene configurado así, o que me lo deje en algún sitio para yo mandarlo al proveedor. Lo que hacemos cuando el ERP crea el pedido es coger ese documento y archivarlo en DocuWare. Porque al final nosotros lo basamos todo en documentos. Entonces, ese documento se archiva en DocuWare y además para eso sí que utilizamos las plantillas de archivado automático, ¿vale? Y podemos hacerlo. Sí, os puedo enseñar, por ejemplo... Lo que pasa es que me parece que, María, si quieres abrir el micrófono y corrígeme si me equivoco, que lo que ella quiere es el proceso al contrario, es decir, una vez que hemos introducido el pedido en DocuWare, llevarlo al ERP. Claro, es lo que he hecho. Correcto. Vale. Es decir, una vez que se ha configurado, que se ha hecho o sea, al final lo has parametrizado, esa parametrización sí se puede enviar al ERP para que me rellene en automático los pedidos y no tener errores al rellenar el pedido. Claro, es que eso se hace con los formularios, ¿vale? Lo que se crea es un formulario que alguien rellena y se crea con los campos necesarios que vosotros necesitéis. Esos campos pueden ser con desplegables, puede ser con una lista ya que vosotros aportéis, por ejemplo, cerrada de los tipos de productos. Es decir, todo lo que vosotros tengáis, lo hacemos, lo creamos y cuando eso se crea, puede lanzar un flujo dentro de DocuWare para que alguien apruebe el pedido, por ejemplo, o dependiendo del importe. Le podemos decir a DocuWare, oye, dependiendo de que leas, por ejemplo, si el pedido es de más de 1.000 euros, pues entonces necesita la aprobación del director financiero o del director general o del director de operaciones, el que queráis. Y una vez que se aprueba el pedido, se puede volcar al ERP, ¿vale? Para, efectivamente, que no haya errores y que no haya historias. Sí, yo lo hemos hecho, porque al final esto es una demo que está preparada, está hecho como que ya se ha generado el pedido en el ERP y nosotros lo habíamos cogido, ¿vale? Pero si lo generamos nosotros, porque vosotros no lo estáis generando en el ERP o queréis que haya un filtro antes, que es ese formulario, para que no haya errores, pues lo haríamos así, sin ningún problema. Y luego nos comentaba también, si los datos están en el documento del proveedor, se podrían extraer. Claro, si es lo que he enseñado. Eso es. Lo que he enseñado en esta... Mirad, si vuelvo a abrir esto... ¿vale? Perdona, es que como habías enviado un email para que te rellenara los datos el proveedor, digo, a ver si no se podía extraer directamente ya de un pedido que te manda el proveedor en lugar de pedirle los datos si ya están en el documento. Claro, es que esto va a depender un poco de cómo lo hagáis. O sea, esto es un ejemplo. Esto es, oye, he mandado una factura... El proveedor manda una factura porque los pedidos los mandamos nosotros, pero a lo mejor puede ser que nos mandemos por correo electrónico o que le hayamos hecho un primer pedido por teléfono, ¿vale? Entonces, al final lo que nosotros hacemos, lo que hace DocuWare es, oye, mira, DocuWare no ha reconocido este proveedor, no existe este proveedor en mi ERP. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a darlo de alta en el ERP, pero no lo voy a dar yo, lo va a dar él, el mismo proveedor. ¿Por qué? Porque me va a rellenar el formulario y el formulario es lo que voy a volcar al ERP para que me cree ese proveedor nuevo y luego me lo vuelque a DocuWare. Y ya está.
Vale, o sea que se hace a través del formulario y no del propio documento de factura del proveedor. Bueno, se podría hacer con el propio documento de factura, ¿vale? Pero el ejemplo de formulario está hecho por si le queréis pedir más cosas. Por ejemplo, el número de cuenta o cualquier cosa que pueda no aparecer en la factura, ¿vale? Correcto. Es decir, Sí, sí. esto es a vuestra elección. Si vosotros queréis que con la factura creéis que está toda la información necesaria para dar de alta en vuestro RP el proveedor, lo hacemos con la factura. Para nosotros es más sencillo, porque nos saltamos un paso. Pero si creéis que os tienen que adjuntar más cosas o tienen que aportar más historias o cualquier cosa, por ejemplo, no sé quién va a ser vuestro contacto en el proveedor, su nombre y su correo electrónico, pues para poder tener esa comunicación, pues todo eso se puede ampliar mediante el formulario. ¿Vale? Me voy a salir ahí, si queréis, dejamos de compartir. Muchas gracias. Gracias a ¿Con ti. Respiro tenéis también hecha la conexión? Una última pregunta. Pues no te sabría decir porque tenemos más de 500 integraciones a nivel mundial con RPs, pero es que no me preocupa. Y parece ser, y esto no es que sea una... No me preocupa porque nosotros dejamos muy abierto todo el tema, ¿vale? Entonces tenemos hasta una web pública donde explicamos cómo integrar Dockware con lo que sea o cómo crear los documentos necesarios para ello. Un segundito, sí, está en la pantalla infinita. Esto no mola. Voy a poner la presentación. Vale. Es mejor para... ¿Hay preguntas? Pues déjame que lo chequee. En el chat de momento no tenemos ninguna. Yo tenía una, Sí. igual es una tontería. No. Estaba apareciendo, he visto que en el programa aparecían muchos conceptos en inglés, pero luego los desplegables, perdón, en castellano, y luego los desplegables están en inglés. Bueno, vamos a ver, la máquina virtual es una máquina virtual que no lo imagino. bueno, nosotros somos una multinacional, como ha dicho Igor, estamos presentes en más de 100 países, al final las máquinas virtuales son máquinas virtuales, están hechas en inglés, pero esto evidentemente se configura 100% en español, todo. Es decir, todos los campos, porque al final son Euskodata los que lo van a configurar, es decir, y evidentemente sí, todo es en español. Era por si acaso porque es la pregunta recurrente, ¿no? Es que Sí, claro, lleva razón, sí. Yo quería aprovechar, aparte de las consultas, para transmitiros un par de ideas más. Bueno, ya hemos visto el producto, que espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, quería aprovechar la tesitura para comentaros, ya que está en boga de todos en estas fechas y cómo andamos a nivel de ayudas, subvenciones, el tema del kit digital. Evidentemente, Euskodata, como agente digitalizador y a través de la propia solución Dockware, estamos abiertos a la ayuda en cuanto a implantación de este tipo de soluciones. Es decir, no habría ningún problema en gestionar ese tipo de ayudas para este tipo de proyectos. Es decir, os podéis poner en contacto con nosotros y poder tratar el tema para ver un poquito cómo podríamos encauzarlo o enfocarlo. Por eso no habría ningún problema. Y bueno, en Dockware lo que hemos visto es los principales beneficios, tal y como trasladaba Juan, la reducción y eliminación del papel, la agilidad en la búsqueda, como hemos visto, de documentos, la trazabilidad y control documental, viendo un poquito cada usuario, pues en qué estado está, qué tareas tiene, cuándo lo ha hecho, cómo lo ha hecho y dónde está ubicado cada uno de los documentos. La seguridad a través de los perfiles que hemos mencionado anteriormente, la accesibilidad desde cualquier dispositivo también, como os ha mencionado, la automatización y mejora de procesos, como ha comentado Juan, que se puede automatizar cualquier proceso que nosotros consideremos oportuno, y el ahorro de tiempo y el aumento de la productividad, evidentemente, derivado de todo lo anterior. Bueno, y comentaros, hemos visto un ejemplo, como decía Juan, a ver, nos hemos centrado en un ejemplo de facturas de proveedores, pero Dockware se adecua a cualquier ámbito de la empresa que consideréis oportuno. Es decir, Dockware es capaz de leer más de 200 tipos de documentos, pueden ser imagen, audiovisual, en PDF... No, que esto vendrá muy bien, planos de AutoCAD. Por ejemplo, Dockware, el visor de Dockware permite visualizar un plano de AutoCAD aunque no tengas AutoCAD. Lo que no vas a poder hacer es editarlo, porque para eso sí tienes que tener la licencia de AutoCAD, pero sí puedes visualizar. O, por ejemplo, en recursos humanos, pues tenemos dos soluciones de firma digital integradas, como son Validate ID y DocuSign, y por lo tanto sí que conseguimos ya la oficina sin papeles de verdad, porque normalmente, evidentemente con la certificación de Hacienda eliminábamos el papel en las facturas de proveedor, pero había otros documentos que requieren firma física. Entonces, cuando un documento requiere una firma, si tú firmas el documento en firma física, no puedes eliminar el papel. Podrías digitalizarlo para poder buscarlo, eso sí, pero siempre vas a tener que obtener el archivo porque la firma física es donde está la legalidad.
Sin embargo, utilizando firmas digitales, tanto la de Valid ID, que es un proveedor español, que además es muy potente, sobre todo en la zona europea, por las restricciones de la propia ley de firma digital en Europa, ¿vale? Como DocuSign, ¿no? Que pues tienen soluciones, o bien firma remota, que lo habéis, supongo ya lo habéis probado todos, durante la pandemia se ha extendido mucho más, ¿no? Que es mandar un documento al correo, lo leemos, luego recibimos una clave de firma vía teléfono, la introducimos y ya podemos firmar el documento, ¿no? O una biométrica a través de un dispositivo homologado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ya muchas tablets están homologadas, ¿vale? Donde vamos a poder recoger de forma digital todos los valores biométricos que un perito caligráfico pues luego sea capaz de cotejar, ¿no? La velocidad, la orientación, la presión de la firma, es decir, una serie de cosas que dan fe de que tú eres la persona que ha firmado realmente el documento, o también la firma certificada utilizando los certificados digitales, ¿no? Entonces, esto lo que nos hace es que realmente ya, con la introducción de las firmas, que hace ya 2 años y medio que apostamos por esto, pues ya ahora sí que podemos decir que somos una oficina sin papeles, porque podemos llegar a ello, ¿vale? Y de hecho hay empresas en donde hemos reducido en más del 90% el papel. ¿Vale? Siempre queda un remanente porque siempre hay alguien que va a decir, yo necesito escribir aquí. Bien, pero cada vez se dan cuenta que este tipo de herramientas lo que se hacen es ayudarles, sí. Convertirse en un compañero más, donde lo más tedioso que es teclear, aporrear datos, que es que estamos volcando los mismos datos en varias soluciones. Sí, además, porque que se pueden dar errores, ¿no? De tipografía. Exactamente, bueno, equivocar, ¿no? Es que cuanto más veces tengas que meter los mismos datos en distintos programas, más posibilidades tienes de equivocarte. Y luego, como somos tan mecánicos, lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta. Y al final, y esto no se equivoca. Sí. Esto no se equivoca y sobre todo, oye, pues a lo mejor ya no tengo que estar, sino que simplemente se lee una vez, se le enseña, sí que al principio hay que enseñarle, pero es que es tremendamente rápido enseñar, o sea, aprendiendo. Y bueno, porque no me he puesto a poner el tema de las líneas de factura, porque hay gente que a lo mejor pues, quiere también leer las líneas, ¿no? Porque hace... Y ahí es otro mundo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues tal y como os comentaba Juan, pues eso, que podemos integrar con cualquier solución. También tenemos el tema de la firma digital, digamos que lo que hace es validar a nivel legal todo ese tipo de documentos que muestra evidencias y trazabilidad de los firmantes, por si, digamos, sobre todo con la actual pandemia, necesitamos también que un documento sea firmado, digamos, en remoto o en otra localización. Entonces, eso lo que permite también es inmediatez y permite esa validez legal para justificar ese documento. Y por último, comentaros que cualquier duda y consulta que tengáis estamos dispuestos a atenderla, bien ahora si tenéis alguna duda o bien si a posteriori queréis poneros en contacto con nosotros para que os hagamos una demo personalizada o queréis valorar algún tipo de aspecto respecto a DocuWare, estamos encantados de colaborar con vosotros.